Jesús es el rey esperado, el descendiente de David, como dice la escritura, el hijo de David, el hijo de Dios, el Mesías esperado. Y ahora en esta sección de Mateo, que estamos llegando ya al final del capítulo 8, bueno, hemos visto, poniendo un poquito en contexto, que esta porción es una recopilación, podría yo decir, de milagros que hizo Jesús. Después del Sermón del Monte, ¿se acuerdan? ¿Estuvieron aquí? Entonces empezamos una sección donde vimos que Jesús estuvo, Mateo registra una serie de milagros que Jesús hizo, ¿no? ¿Y qué sucede con estos milagros que Jesús hizo? Bueno, Mateo al documentarlos está demostrando el poder sobrenatural que tenía Jesús cuando se encarnó y vino a este mundo, ¿no? De hecho, al terminar el capítulo 7, vemos su autoridad. Yo he titulado este sermón, he titulado La autoridad de Jesús. Y ahí al final del capítulo 7, si tú recuerdas, en los versos 28 y 29, nos relata cómo aún sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús destacaban por su autoridad. Dice el verso 28, ahí sigo estoy en el 7, me regresé un poquito y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esto es Sermón del Monte, porque les enseñaba como quien tiene que autoridad y no como los escribas. Entonces estamos viendo la autoridad de Jesús, no solo en los milagros que Él hizo, sino también en sus enseñanzas, porque Él es el rey esperado. Y bueno, ¿qué vimos después de esto? Sanó a un leproso con tan solo tocarlo, ¿se acuerdan? Con tan solo tocarlo sanó a un leproso. Sanó al siervo de un centurión, al criado de un centurión, con tan solo emitir su palabra. Le dice: yo entiendo de autoridad, no necesitas ir, solamente di y se hará. Y entonces Jesús sana a una distancia con tan solo una palabra al siervo del centurión. Luego, acto seguido, sana a la suegrita de Pedro, ¿se acuerdan? Sanó a la suegrita de Pedro. Y bueno, pues es parte de la historia. El verso 16 ahí de Mateo nos dice que fue un tiempo de mucha actividad, y dice que cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, fíjate, echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Entonces ya no nos relata ahí de manera específica actos particulares, pero sí podemos ver ahí que Jesús continúa haciendo muchos milagros, sanando personas y poniendo en libertad endemoniados. Dice el verso 17: para que se cumpliese. Me encanta esto porque es Mateo documentando desde una visión 100% judía. Mateo fue escrito para judíos, está documentando lo que estaba ocurriendo ahí. Así es que cita el Antiguo Testamento y dice ahí: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿no? Entonces sí puedes ver cómo Mateo está demostrando que Jesús es el rey mesiánico tan esperado por todos ellos, ¿no? Y aún acto seguido después de esto vimos cómo reprendió a la tormenta. ¿Se acuerdan? El poder de Jesús sobre aún el mundo físico, ¿no? Reprendiendo a la tormenta cuando iban en medio del mar de Galilea. Y el verso 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso se llama autoridad, ¿no? Jesús tiene la autoridad para enseñar. Jesús tiene la autoridad para sanar enfermedades. Jesús tiene autoridad sobre el mundo físico, pero también importante sobre el mundo espiritual. Y lo acabamos de ver cómo también liberó a muchas personas que se encontraban endemoniadas, ¿no? Así que
su autoridad está documentada, su autoridad está demostrada con muchísimos testigos oculares, está demostrada por su poder. Ahora, en esta sección con la que vamos a continuar cerrando este capítulo 28, vamos a ver un caso muy especial, los endemoniados gadarenos. Lo voy a leer de corridos, del verso 28 hasta el final. Entonces acompáñame con tu vista. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Verso 30 dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, paciendo, estaban siendo alimentados. Verso 31: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Verso 33: y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. 34: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Sí, viendo un poquito el contexto y recordando lo que ocurrió la semana pasada mientras estudiábamos esto, el evento anterior a este momento de liberación de estos endemoniados es la tormenta. Todavía iban cruzando en el mar, llegan a la orilla, la tormenta en el mar de Galilea. Y eso nos recuerda y eso demuestra que Satanás, príncipe de los demonios, se quiso oponer para que Jesús y sus discípulos no llegaran a Gadara, no llegaran al otro lado del mar de Galilea. ¿Sabes algo? Satanás se opone para que no hagamos la voluntad de Dios, o se opone a la voluntad de Dios, si lo quieres ver. No, Satanás quería que se hundieran en el mar de Galilea. ¿Para qué? Para que no pudieran tener este encuentro con esos endemoniados, para que no estos endemoniados permanecieran esclavos. Es muy interesante los 3 evangelios llamados sinópticos, que son los primeros 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 evangelios documentan este evento, el de los endemoniados, aunque los otros 2, tanto Marcos como Lucas, solamente mencionan a uno, que todos los teólogos e historiadores creen que no dice 2 endemoniados, sino dice solo uno, porque es muy probable que fue el protagonista que tuvo este diálogo, que tuvo esta conversación con Jesús. Y para tener un poquito nada más de idea de lo que estaba pasando, pues vamos a ver esta animación, este video que está por ahí en pantalla. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión.
Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Regresen! ¡Vuelvan! ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Nos da algunas características, ¿no? Dice que eran feroces en gran manera, 2 hombres súper violentos, tan peligrosos que nadie los enfrentaba, ¿no? 2 hombres súper peligrosos. Verso 29 dice, clamaron, ¿no? Es decir, quizás si tienes una Biblia con lenguaje actual, una NBLA o algo por el estilo, en Reina Valera dice clamaron, pero en Nueva Biblia de las Américas dice que gritaron. Entonces aquí nos da un poco de idea de una conversación muy intensa donde están gritando así con voz alta, pero ¿qué estaban haciendo? Reconociendo a Jesús como Hijo de Dios. Los demonios reconocieron a Jesús, que quien estaba frente a ellos era el Hijo de Dios. Ahora, en la escena, no quieres perder de vista a los que bajaban de la barca con Jesús, sus discípulos. ¿Se acuerdan? Dejó del otro lado a las multitudes y ya esta es la segunda clase, yo diría magistral. La primera fue en la barca, en la tormenta, cómo ellos pudieron ser testigos de cómo Jesús reprendió a la tormenta y decir, ¿quién es este? Pero ahora están mirando con sus propios ojos cómo reprende también y cómo libera a estos 2 endemoniados, ¿no? Una clase nuevamente magistral a quienes en un futuro cercano les daría también la autoridad para ir y liberar a personas endemoniadas. Ahora, este video que vimos está documentado más con el Evangelio de Marcos, que dice justo lo que vimos ahí, que este hombre se arrodilló ante él y le suplicó algo. También lo dice aquí en Mateo, que no lo atormentara, ¿no? Bueno, los demonios a través de este hombre, que no lo atormentara. Sabes, lo que hemos estado viendo en este capítulo 8, curación de un leproso, ¿qué trajo a la vida de ese leproso Jesús? Paz en medio de su aflicción, ¿sí? Y luego cuando sana al criado del centurión, ¿qué trajo Jesús? Paz, ¿no? Y luego si seguimos mirando, cuando sana a la suegra de Pedro, ¿qué trajo? Paz a la suegra de Pedro, ¿no? Y cuando calma la tempestad, ¿qué trajo a sus discípulos? Paz.
¿Y qué trajo a estos dos endemoniados gadarenos? Después del seguro sufrimiento por el que estaban cruzando, trajo paz. Pero mira la expresión de los demonios: no nos atormentes, no nos atormentes, ¿no? Entonces esto me deja ver que donde Jesús llega, trae paz para unos, pero otros son atormentados. ¿Quiénes? Pues los enemigos de Dios. Ahora, es muy interesante pensar en estos hombres que se encontraban en esa condición terrible, dos hombres poseídos. Y mira, tengo la convicción, cuando ves a un hombre poseído, o inclusive cuando ves quizá a un hombre en una condición deplorable, como podría ser un indigente por la calle, hay alguien que se complace en ver a las personas así, y es Satanás, por una razón muy sencilla: porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. De alguna manera difícil de comprender, portamos la imagen de Dios. Y cuando un indigente, cuando un endemoniado anda por las calles, está feliz Satanás de que la imagen de Dios se encuentre completamente distorsionada. Pero estos hombres no perdieron su identidad como hombres, ¿no? En ningún momento, aunque se encontraban poseídos. Entonces, seguramente que esos hombres estaban sufriendo. Y no lo menciona el texto, pero mi imaginación, que es a veces un poco creativa. ¿Y qué de sus familias? ¿Y qué de sus familias? ¿Acaso sus familias estarían también pasando un momento difícil? Imagínate ver a tu familiar en una condición así. Y no sabemos cuánto tiempo llevaban en esa condición, pero sí debió haber sido algo muy doloroso. Voy a leer rápido Marcos 5, es el mismo evento, los versos 4 y 5, que también nos dan un panorama más amplio de lo que estaba ocurriendo. Y dice Marcos capítulo 5, versos 4 y 5, dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Imagínate el nivel de fuerza, ¿no? Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Verso 5: y siempre, de día y de noche, ¿cómo andaba este hombre? Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué dice ahí? E hiriéndose con piedras, ¿no? O sea, todo lacerado, todo lastimado. Ahora, interesante, que vamos a estudiar Sermón del Monte, multitudes siguiendo a Jesús, ¿se acuerdan? Y Jesús dejó esas multitudes para ir a uno o dos que estaban del otro lado del mar de Gadara, aunque significara el ir todo el peligro, todos los inconvenientes, todas las situaciones que eso involucra. Y eso me encanta ver en la persona de Jesús, porque Jesús acude a donde hay necesidad, por difícil e incómodo que sea. Ahora, es interesante, pero la Escritura nos dice que Jesús murió para salvarnos, pero no solamente murió para salvarnos, dice la Escritura que también dejó sus pisadas para que andemos por ellas. ¿Se acuerdan cuando lava los pies de sus discípulos y les dice: ¿vieron que lavé los pies? Bueno, ¿quién soy yo para ustedes? No, pues tú eres Señor y Maestro. Bueno, si vieron que hice eso, vayan ustedes y hagan lo mismo. ¿Estás aquí esta mañana? Deberíamos de ser intencionales en ir a los lugares difíciles. Los no tan difíciles quizás sean las cárceles, quizás sean los hospitales, pero seguramente hay lugares mucho más complejos y difíciles. ¿Sabes algo? Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y Dios quiere usar nuestras vidas para ir a los lugares difíciles, como lo hizo Jesús. No donde hay multitudes, sino donde están esas personas con tanto dolor y con tanta necesidad. Y a veces no tienes que cruzar el mar de Gadara. A veces puede ser el vecino de enfrente o el que está al lado y que está quizá pasando por una crisis matrimonial, no lo sé.
o quizá por un hijo que está pasando por un mal momento, ¿no? Quizá en un tiempo de adicciones o qué sé yo, o alguna enfermedad grave, como quizá una enfermedad terminal, pero somos representantes de Dios. Ahora, nada más quiero decir esto, es importante. Los demonios no pueden poseer a los creyentes por una simple razón. Vayan en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Si somos templo del Espíritu Santo, si somos el lugar sagrado donde habita Dios, aunque nos cueste trabajo entenderlo, esto implica que nuestro cuerpo, nuestra vida, no nos pertenecen, le pertenecen a Él. Y si Él habita en nosotros, no pueden habitar demonios al mismo tiempo. ¿Lo tienes en pantalla? ¿No? Es 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces nuestro cuerpo le pertenece a Él, y cuando hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y Señor, la Biblia nos enseña que somos el lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces un creyente no puede ser poseído. Ahora vamos a describir un poco esto. Okay, tenemos dos endemoniados en este texto. ¿Cómo es una persona endemoniada? Una persona endemoniada es probablemente, muy probablemente, es aquella que ha participado en actividades que han expuesto su vida a demonios, ¿no? Y sí, esto comienza en lo sensorial. Quizás oír, quizás ver, quizás leer. Inclusive tengo un caso documentado: tener relaciones sexuales ilícitas. Conozco un caso de una joven que estaba literal endemoniada y que pues estaba teniendo relaciones activas con su novio, y su novio se acostaba con prostitutas. Entonces, a través de esa actividad ella estaba endemoniada. Pero inclusive puede ser en ocasiones por consumir drogas estupefacientes, que puede abrir la puerta a demonios, ¿no? ¿Quién es una persona endemoniada? Pues son individuos que son oprimidos por fuerzas satánicas, por fuerzas malignas, ¿no? Una realidad que a veces ignoramos, pero que trasciende lo físico y que requiere también que los hijos de Dios estemos preparados para esas situaciones. Ahora, creo yo que al estar hablando de esto es crucial, es muy importante poder distinguir, poder matizar entre una enfermedad mental y las realidades espirituales que existen en el mundo en el que nos encontramos. Y hablando un poco de las enfermedades mentales, por ejemplo, la esquizofrenia es un trastorno neuropsiquiátrico, ¿no? Con bases biológicas, donde muchas veces una persona experimenta alucinaciones, delirios, desconexiones de la realidad, y algo así pues obviamente requiere de un diagnóstico profesional. Y nos podríamos ir, por ejemplo, con alguien que pudiera estar padeciendo cambio de personalidad, se me fue el nombre, bipolaridad, gracias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, bueno, no todo mal es demoníaco, ni toda lucha espiritual es una enfermedad. A veces les queremos cambiar de nombre, por eso requiere de un diagnóstico apropiado. Y muchas veces, porque a veces los cristianos lo que no satanizamos a los demonios, satanizamos a la ciencia y a los psiquiatras, ¿no? Pero muchas veces requiere de un diagnóstico médico cuidadoso para poder tener
un dictamen adecuado. Se requiere muchas veces como creyentes de discernimiento y de sabiduría para amar, para acompañar a quienes están pasando por un momento difícil, para acompañar, por supuesto, desde la oración y desde el amor, pero también muchas veces desde la ciencia. Otro caso, hace muchos años tuve una conversación, un joven que Dios le puso en libertad y que pues él tenía ciertas actividades. Él empezó a consumir drogas, la música le llevó a consumir drogas y alcohol y otras cosas, y en el ambiente en el que estaba, un día decidió empezar a visitar brujos muy pesados, tanto de la Ciudad de México como de Veracruz, y ellos le prohibieron que hiciera algo, leer la Biblia satánica, y él dijo, no, yo la tengo que leer, y se puso a leerla, y después no les voy a alargar la historia de todas las cosas que él estuvo practicando, inclusive también muchísima actividad con prostitutas, él empieza a oír voces. Y estoy hablando con él cara a cara y me dice, ahorita en este momento me están hablando. Y son 2 demonios y ya me dijeron su nombre y uno se llama así y otro se llama así. Entonces tú tienes una conversación con alguien así y puedes, por el trasfondo, por lo que está la misma persona describiendo, que es una actividad espiritual, 100% espiritual. Así que requiere discernimiento, requiere sabiduría, pero las enfermedades mentales deben de ser tratadas de otra manera, ¿no? Las enfermedades mentales son condiciones de salud neurológica, de salud física, que obviamente afectan el estado de ánimo, afectan la mente, el pensamiento, el comportamiento de una persona, y puede ser desde lo más básico como depresión, hay hasta depresión profunda, pero puede ser cierto tipo de depresión, ansiedad, ¿no? Y ciertos trastornos como ya lo mencioné, bipolaridad, la lista podría ser larga, déficit de atención, esquizofrenia, ¿no? Trastornos de la personalidad, que muchas veces tienen un origen biológico, como desequilibrios químicos en los neurotransmisores que hay en nuestro cerebro que producen muchas sustancias, dopamina, cortisol y otras cosas, que cuando hay desequilibrios en esos procesos químicos también puede haber cambios en la vida, en el carácter, en el temperamento, y a veces pueden ser factores ambientales, a veces pueden ser traumas, a veces puede ser estrés. Así es que es importante que al ir por estos temas podamos alejarnos del estigma de que todo es físico o que todo es espiritual. Necesitamos tomar suficiente tiempo, comprenderles, tratarles como cristianos, acompañarles con amor a quien esté atravesando una situación como esa. Aun cuando estemos hablando de salud mental, creo que es importante acompañarles con amor, porque el amor puede traer tremenda diferencia, no solamente en la vida de quien lo está padeciendo, sino de sus propias familias. Quiero decir con todo esto que la ciencia y la fe no están peleadas. No están peleadas. Dios puede sanar a una persona por medio de la ciencia, ¿no? Cuando vas a un médico porque tienes problemas de presión, vas a un cardiólogo, ¿no? Y sí, muy bien, muy válido, le puedes pedir al pastor, a los líderes, a un hermano que también estén orando por tu salud. Y lo que también quiero dejar muy en claro, que Dios puede hacer milagros a través de un médico, a través de la oración de alguien, y tratar tanto lo espiritual como lo físico, porque Él es Señor sobre todas las cosas. Y podemos orar, y en la oración hay mucho poder, ¿no? Entonces, en ocasiones, es un tema que tratamos poco, pero en ocasiones creo yo que es una buena idea tener una entrevista con un pastor, tener una entrevista con un médico, para formar un criterio preciso de lo que esté pasando
esa persona, ¿no? Quizá, como ya mencioné, ha tenido participaciones, actividades en el ocultismo demoníacas, pero quizá no, y entonces se puede tener criterios clínicos, pruebas de laboratorio, ¿no? Estudios neurológicos que puedan llegar a un diagnóstico certero que pueda ayudar en estos temas. Mientras tanto, es crucial no etiquetar, no apresurarnos en ponerle un nombre, en juzgar a la ligera y trabajar de la mano con personas adecuadas, con profesionales de la salud, con líderes espirituales. Y buscar, tenemos que aprender esto, mis queridos hermanos, porque post pandemia estas afectaciones han crecido de manera impresionante. Y no solamente en lo mental, sino también en lo espiritual. Más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Va a ser más común ver enfermedades mentales, pero también personas endemoniadas. Esto que estamos leyendo y este video animado puede parecer algo raro y fuera de la realidad, pero lo espiritual es tan real. Es real, ¿no? Y muchas veces entonces esos síntomas pueden confundirse y pueden confundir a quienes les rodean, ¿no? Es interesante que situaciones como la ansiedad y la depresión aumentaron del 25% después de pandemia y afectando más a dos grupos, a jóvenes y a mujeres, ¿no? Principalmente pospandemia, ¿no? ¿Qué cosas vemos que están ocurriendo reales en el lugar en donde nos encontramos? Aislamiento social, tremendo aislamiento social, el consumo excesivo de pantallas, no voy a mencionar videojuegos ni series de Netflix, pero el aislamiento social está cambiando el comportamiento humano y muchos otros factores, el estrés económico, quizá post pandemia la pérdida de un pariente y que trajo un duelo y no fue procesado, ¿no? Y hace que muchas situaciones se agraven. Entonces, si es una enfermedad mental, requiere de un acompañamiento, de un tratamiento médico, ¿no? Para poder, y siempre van acompañados también de un cuidado emocional, que lo pueden proveer también una iglesia y una familia y un consejero, aun cuando el tema es emocional, ¿no? Y si no, pues poder tener elementos que puedan ubicarlo como una posición satánica, ¿no? Y no confundirlo. Ahora, también yo quería reflexionar junto con ustedes acerca de esto, porque creo que uno de los factores documentados también, y hay mucha información acerca de esto, como las redes sociales han ayudado a mantener conexiones a distancia, ¿no? Puedes hablar con tus parientes que están del otro lado del mundo, del otro lado de la República Mexicana, o hablar con gente que tenía mucho tiempo que no veías. Pero por otro lado, las relaciones cotidianas, las uno a uno, las tú y yo, el cara a cara, están siendo tremendamente afectadas por el uso excesivo de las tecnologías, aumentando el aislamiento social, aumentando la soledad y produciendo problemas de salud mental severos. Ahora, ¿lo vamos a ver con qué ojos? Pues yo sugiero que lo veamos desde la compasión, desde el amor, desde el apoyo a las personas, no solamente a ellos, sino a las familias que rodean a personas que están pasando por afecciones como esta. Algunas de estas enfermedades combinan muchas situaciones y factores. La genética, por ejemplo, en las enfermedades mentales juega un porcentaje entre el 65 y 80% en algunos casos. Es factor genético, ¿no? No hubo un evento que lo produjera, no hubo una situación particular, no
hubo consumo de drogas, no hubo esto, no hubo el otro. Simplemente es un riesgo que se puede heredar, que puede ser heredado. Por supuesto, situaciones en la infancia, a veces cambios biológicos, ¿no? En todo el sistema endocrino, pero pues hay muchas cosas, tanto el entorno como la genética, que puede afectar demasiado a las personas. Ahora vamos a volver a nuestro texto y quiero ir a Marcos de nuevo. Si vas allá a Marcos, volviendo al caso de este endemoniado, el Evangelio de Marcos nos dice que le preguntó cómo se llamaba y le respondió Legión. Nada más para tener una idea, el video que vimos ahí con un montón de cerditos, Legión es aproximadamente unos 4,600 soldados romanos. O sea que ese hombre que estaba pidiendo ahí, que estaba delante de Jesús, no ser atormentado, es lo que pidió, tendría unos 4,600 demonios. Somos legión, ¿no? Entonces en ese momento el Señor le autoriza que se fueran a ese hato de cerdos y se desbarrancan, como lo vimos en el video, ¿no? Y obviamente los que eran dueños de ese hato de cerdos, ¿cómo estaban? Pues molestísimos, ¿no? Toda su empresa se fue al barranco cuando esos endemoniados fueron liberados, ¿no? Pero bueno, Marcos nos dice que era uno porque es quien protagoniza el evento. Pero quiero ver, si estás ya en Marcos, mira esto, si no es maravilloso. Verso 15 dice: vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? Qué fotografía, verlo totalmente sano y en su juicio. Y dice, cuando vieron eso y tuvieron miedo, y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido aquel que había tenido al demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos, ¿no? Y muchas personas dicen: vete fuera de mi vida, Jesús, no te quiero aquí. Pero mira el verso 18. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, o sea, Jesús dice: ok, aquí no soy bienvenido, y se va. Y están subiendo a la barca y dice: y el que había estado endemoniado, había en pasado, le rogaba. ¿Qué le rogaba? Casi no se notó en el video, pero le rogaba que le dejase ir con él. Inmediatamente es funcional el hombre y dice: quiero seguirte, Jesús. Pero ¿qué pasa en verso 19? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, tienes que ver eso, de endemoniado a misionero. ¿Qué tal? Y cuando Jesús llega a la vida de alguien, la transforma por completo y cambia sus prioridades y cambia todo. Cuando la luz de Jesús llega, en ese momento pasó de endemoniado a ser un hombre que daba gloria a Dios. Porque fíjate cómo termina ahí en el verso 20: y todos se maravillaban, o sea, todos sorprendidos. ¿Qué pasó? Lo vimos, nadie se quería enfrentar a él, nadie lo podía contener, ¿no? Rompía cadenas, rompía grillos, imagínate eso, ¿no? Un hombre violento, un hombre aterrador, y ahora en su sano juicio y tranquilo y contando lo que Dios había hecho con él. ¿Quién es este hombre que tiene poder para sanar enfermedades graves y sencillas, a distancia y contacto, de las dos formas? ¿Quién es ese hombre que tiene poder sobre la naturaleza? Cuando los mares se levantan y cuando el viento sopla
y se llenan de furia y se someten a la voz de calla y enmudece. ¿Se acuerdan qué le dijo a la tormenta? Calla y enmudece. ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre los demonios? Lo vamos a ver la siguiente semana, pero ¿quién es este hombre que tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién es este hombre que tiene poder para cambiar vidas? Y ha cambiado muchos de los que están aquí, pero ha cambiado millones de vidas a través de la historia. ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre la muerte y resucitó y dejó la tumba vacía? ¿Quién es este hombre en realidad que ha hablado y que ha predicado como quien tiene autoridad y que cambió la historia, ¿no? En antes y después de Cristo, que tuvo un nacimiento sobrenatural, que fue perseguido por las autoridades aún desde el vientre de su madre, que nació en un simple y sencillo pesebre y que tuvo un grupo, un staff para conquistar el mundo de pescadores, de publicanos y de pecadores. ¿Quién es este hombre que ha cambiado la historia de familias, de personas, de países? ¿Quién es este hombre que se autoproclama ser el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién es este hombre de quien más libros se han escrito a través de la historia como ningún otro? El hombre más estudiado, el hombre más investigado, el hombre más juzgado, el hombre más criticado. ¿Quién es este hombre que hace esta clase de milagros? Que cambió la vida de estos dos hombres endemoniados, ¿no? Que vivían en sepulcros, que vivían en suciedad, que vivían haciéndose lesiones con una piedra. ¿Quién es este hombre que les dio nueva vida a esos endemoniados? Y podríamos ser tú y yo, ¿no? Podríamos ser tú y yo. ¿En qué condición nos encontró? ¿Cómo nos encontró? A veces se nos olvida, pero es un Señor, un Salvador que sana, que libera, que da esperanza, que trae paz, que trae gozo, que trae dirección, que trae vida como ningún otro. Es el hombre que va a lugares a donde muchos no irían, a desiertos, a sepulcros. Ese hombre que nos encuentra, que nos restaura, no, aunque muchos no quieran ir a ellos, Él sí. Él dice, yo sí voy. ¿Quién es este hombre que aún los demonios tiemblan y huyen y le reconocen como el Hijo de Dios? Pues ese hombre es Jesucristo, a quien adoramos, a quien los pequeños del reino le estaban cantando hace un momento, ¿no? Y que Mateo nos está contando su historia, el poder que tiene sobre todas las cosas. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que está en todas partes y tiene nombre y se encarnó y es Jesucristo. Muchos a través de la historia le han recibido, muchos le rechazan por conceptos preconcebidos. Quizá muchos le han rechazado por comodidad, por amar más el mundo, quizá por amarse más a sí mismos, ¿no? Porque ante tales pruebas y ante tales características se necesita una ceguera muy grande para no verle y quizá para decirle como los otros, después de que hubo esa liberación, decirle, vete fuera de nuestra tierra, no te queremos aquí. Pero está la otra opción, ¿no? Y vamos a terminar esta mañana, pero está la otra opción, venir y decirle, Señor, quiero conocerte como ese Dios poderoso que sana, que libera, que restaura, que regenera, que promete vida abundante, como ese pastor que cuida nuestros corazones como ningún otro. Hoy podemos reflexionar a través de esta historia tan peculiar y decirle, Señor, he escuchado que has cambiado la vida de muchos. Súbete a mi barca y calma la tormenta, ¿no? Él ha calmado muchas veces la tormenta en mi vida. Él es Jesús, el que ha sanado mi corazón, el que me ha dado vida y esperanza. Puede pasar, grupo de alabanza, y pueden distribuir los elementos de la cena del Señor. Hoy es primer
domingo del mes. La autoridad de Jesús no tiene límites. La autoridad de Jesús no tiene límites. Y antes, en lo que están repartiendo los elementos, eso no es algo que hacemos muy a menudo, pero estamos revisando y documentando hechos históricos de cómo Jesús hizo milagros. Y les voy a contar una historia muy breve, muy breve. Hace algo así como unos 20 años atrás, más de 20 años atrás, me salió un tumor óseo, un tumor de células gigantes. Aquí hay médicos que saben de qué estoy hablando. Y entonces empecé un tratamiento médico, me hicieron un montón de cirugías, no me acuerdo cuántas, más de 5. Y luego me injertaron hueso, me quitaron hueso de la cresta ilíaca y lo injertaron en el brazo. En fin, pero el tratamiento no estaba funcionando. Y algunos los conocí, yo andaba por muchos meses, más de un año enyesado. Ya mi brazo se había puesto delgado y sin fuerza. Y había un grupo fiel de hermanos y mi familia que estaban orando por mí, porque pues el tratamiento no parecía dar muchos resultados. Y recuerdo un tiempo, normalmente no ando contando muchas historias de mí, pero quiero animarles en esto. Recuerdo que después de mucho tiempo y que los médicos me dijeron, pues ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y mucha gente estaba orando por mí. Escucha esto. Y mucha gente estaba orando por mí, pero el tratamiento no estaba funcionando. Recuerdo que fui al Señor dando por hecho que Él me sanaría. Y le dije, Señor, tengo una pregunta. ¿Por qué no me has sanado? Tú lo puedes hacer. Y creo yo que el Señor puso esta respuesta en mi corazón. Ojo, no estoy diciendo el Señor me habló, pero yo creo que el Señor puso esto en mi corazón. Lo creo, que el Señor me dijo, es que estaba esperando que tú me lo dijeras. Todo el mundo me había pedido por ti, pero tú no lo habías hecho. Y yo dije, ups, sí es cierto. Yo daba por hecho porque todos oraban por mí. Pero en esa ocasión yo dije, Señor, ¿puedes sanarme entonces? El Señor me sanó, sin más detalles, pero el Señor me sanó y yo creo que lo hizo de manera milagrosa. Entonces quiero animarte, quizá tú hoy tengas la necesidad de la intervención sobrenatural de Dios. Y en esto estamos en Mateo. Y a lo mejor tú hoy necesitas no somos una iglesia que va detrás de los milagros, pero sí creemos que los milagros van detrás de los que creen. Es diferente ir detrás de los milagros, que los milagros sigan a los que creen. Y creo fielmente que el Dios del que estamos hablando en Mateo sigue teniendo el mismo poder. Y si pedimos con fe, no dudando, Él puede hacer un milagro en nuestra situación y en nuestra vida.